Listo. A continuación tenemos al doctor Miguel Pasquel. El doctor es endocrinólogo, diabetólogo, es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, es profesor de la Universidad Central del Ecuador igualmente. Su principal área es diabetes y metabolismo y bioquímica metabólica. Es médico tratante del Hospital Metropolitano. El doctor nos va a acompañar hoy con el tema abordaje ambulatorio de la prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias, doctor Pasquel. Sí, perfecto, Doc. Ya comenzó a compartir la pantalla, la podemos ver y le podemos escuchar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto el poder colaborar con Anamer en relación a este curso. El currículum anterior es un currículum viejo y ya no estoy trabajando en el Hospital Metropolitano. Sigo coordinando como director del Instituto Médico Integral Vida. Estos son mis conflictos. No tengo ningún conflicto para esta charla. El tema que me habían invitado era ver cómo hacemos un abordaje ambulatorio de la prediabetes y diabetes. Entonces voy a tratar de hacer lo práctico en relación a las guías, aterrizando las guías a una vida normal. Entonces, en este caso vamos a conversar sobre Mónica y su madre, quienes van al médico. Mónica tiene 29 años y su madre tiene 60. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la edad del paciente va a determinar igual el impacto que tengan los diferentes factores en cada una de sus etapas etarias. Y esto es un punto importante porque nos olvidamos que cuando más temprano aparece la diabetes creemos que es mucho mejor y no es tan cierto, porque si la diabetes empieza, la diabetes tipo 2, en realidad de 40 a 50 años, como vemos aquí, la mortalidad en todas las causas es mucho mayor y los impactos cardiovasculares son muchos mayores mientras más temprano se inicia. ¿Y el por qué? Porque ustedes ven que la mortalidad de los diabéticos en etapas tempranas es el doble por riesgos cardiovasculares de lo que sucede, en la población general. Miren el celeste, cuánto el diabético tiene de impacto de mortalidad cardiovascular contra la población general. Y esto es un punto importante también porque si yo me hago diabético de viejo, el impacto es casi el mismo que el viejo que tuvo o no tuvo diabetes, pero si tengo una diabetes temprana a la edad de 40 años, yo tengo la posibilidad de perder 7 años de vida en relación a la población general. ¿Por qué me interesa la edad del paciente? La edad del paciente me interesa, ¿por qué? Porque me orienta también al tipo de diabetes que voy a tratar. Una vez que estoy, ¿no es cierto?, con una diabetes, como en el caso de la madre de Mónica, que fueron 5 años antes de la aparición de su diabetes, a los 55 años debuta ella. Esto me hace pensar que es una diabetes solapada de una diabetes de tipo 2. Y esta diabetes de tipo 2, acordarse, tiene como base una obesidad que da una insulinoresistencia, una compensación secretoria transitoria con hiperinsulinismo, que después determina un aumento progresivo de la glucosa postprandial. Y esto es importante de recordar, porque la glucosa en ayunas es totalmente tardía. Quiere decir que durante mucho tiempo yo no tengo un diagnóstico de diabetes adecuado antes del debut del aparecimiento del diagnóstico clínico. Y el otro punto importante es recordar que las complicaciones mucovasculares están presentes ya antes de que aparezca la disglicemia. ¿Por qué me interesa la edad también? Porque es diferente la diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmuno fulminante con pérdida de secreción de insulina. Recordar que no existe diabetes, no hay hiposecreción de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, lo que yo tengo es un diagnóstico de una diabetes cuando yo ya tengo una pérdida de un 50% de la secreción de insulina, la cual inevitablemente va a seguir deteriorándose. Y esto es vital de entenderlo. El rato que yo debuto con diabetes, el 50% de mi secreción pancreática ha sido deteriorada. ¿Qué nos interesa cuando aparece la diabetes? Nos interesa si esta diabetes venía o no, ¿no es cierto?, con carga familiar, venía o no con trastornos de sobrepeso, estrés, hipertensión. Y esta señora, ¿qué es lo que hace? En su chequeo médico aparece una glucosa de 187. Y esa es la razón por la que consulta. ¿Tendré o no tendré una diabetes? Entonces, aquí lo que nos interesa es que esta señora tendrá diabetes, sí o no, y recordar, por otro lado, que la glucosa es un determinante de laboratorio lineal, el cual progresivamente va deteriorándose
de un valor normal de 70 a 100 en ayunas, voy a llegar a una hiperglicemia severa sobre 126 en condiciones de ayunas. Pero si después me someto a un test de tolerancia a la glucosa, 2 horas después mis valores no deberían pasar nunca de 140 como un valor adecuado, y el deterioro va a ser progresivo igual para la disglicemia hasta que tengo una hiperglicemia severa sobre 200. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora viene con una glucosa de 101 en ayunas, entonces para yo tener un diagnóstico debo ratificar si esto es cierto o no. Entonces, por tanto, o le someto a otro test como sería la sobrecarga, o le someto a un test para saber desde cuándo venía con diabetes. Y en este caso, puedo utilizar una hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada, recuérdense que el valor normal está abajo de 5.7, 5.9, y para hablar de diabetes hablamos sobre 6.5, entonces tengo una hemoglobina elevada. Pero esta señora vino acompañada de su hija, que está un poquito gordita, tiene alteraciones menstruales, es sedentaria, tiene una glucosa de 108, tiene triglicéridos elevados, y como veíamos hay una carga familiar importante. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo una señora que tiene ya una glucosa sobre 187 con una hemoglobina glicosilada de 8.8. Entonces, por tanto, 2 valores ya me dan un diagnóstico de diabetes. Pero su hija tiene un valor de 108, que por tanto tiene una disglicemia, a reconfirmar qué es lo que está pasando. Y esto es lo que hablamos de intolerancia de la glucosa en ayunas. Si mis glucosas salen de 100 y no llegan a 126, que es el diagnóstico de diabetes, hablo de una intolerancia en ayunas o una alteración de la glucosa en ayunas. Pero ¿por qué tiene importancia esta alteración de la glucosa en ayunas? Porque la simple alteración de la glucosa previo al diagnóstico de diabetes ya está relacionado con, miren, con una regresión lineal de un deterioro vascular que les lleva a la muerte. Si esto vemos también, las glucosas en ayunas entre 100 y 126 dan 3 veces el riesgo de hacerme diabético. Y en este caso, entonces, estamos hablando de ayunas, pero no es lo mismo hablar de ayunas que es de hablar de la glucosa postprandial o la glucosa 2 horas después de un test de tolerancia. Los individuos que tienen una intolerancia a la glucosa a las 2 horas, miren, 58 y 73% de estos individuos pueden tener sus glucosas normales. Recuerden en la gráfica del curso evolutivo de la glucosa, primero se alteró la glucosa postprandial antes de que la glucosa en ayunas. Y esta glucosa postprandial o la glucosa 2 horas después siempre está relacionada con mortalidad cardiovascular más que la misma glucosa en ayunas. Miren qué pasa con la hemoglobina glicosilada en valores no diabéticos en esta población. Entre 5, 7 y 6.5, miren lo que pasa en diabetes. Miren lo que pasa en enfermedad cardiovascular. Miren qué pasa en stroke y miren qué pasa en normalidad. Yo en teoría estoy pensando, todavía estoy sanote. Entonces estoy esperando la diabetes para recién preocuparme sobre el deterioro metabólico cardiovascular. Pero no, la glucosa antes de la diabetes ya da mortalidad. Miren la relación que existe en el estudio de Coase. Mientras la glucosa está a menos de 110, que es un valor adecuado, pero si la glucosa ya es postprandial, miren 140. Pero miren cómo se aumentan o se potencializan los riesgos de una glucosa en ayunas aparentemente baja con una glucosa postprandial superior. Y tanto más importante es la glucosa 2 horas después de comer, con los riesgos de enfermedad vascular y mortalidad cardiovascular, que la glucosa en ayunas. Y nunca buscamos esta porque estamos preocupados esperando cuándo subirá la glucosa en ayunas. Entonces ahí es cuando hablamos, ¿no es cierto?, del cuento de la prediabetes. Entonces, ¿por qué? Porque se meten en el mismo saco alteraciones de las glucosas en ayunas y postprandiales que tienen fenómenos etiopatogénicos totalmente diferentes y consecuencias cardiometabólicas totalmente diferentes. No es lo mismo de hablar de intolerancia en ayunas que intolerancia a las 2 horas. ¿Por qué? Porque la intolerancia en ayunas depende de un problema de una resistencia hepática
Es por eso que la glucosa se eleva. Acuérdense que la producción hepática de glucosa está alterada, por eso la glucosa sube en ayunas. Mientras que la intolerancia 2 horas postprandial o el IGT depende de una resistencia muscular. Y eso explica fácilmente por qué drogas que se utilizan para prevención, entre comillas, de diabetes actúan totalmente diferente. Las pioglitazona, por ejemplo, bajan 70% el riesgo de diabetes, claro, porque se utilizaron pacientes de IGT donde esta actúa. Mientras que la metformina, quizás el impacto mayor que puede tener es cuando los problemas de resistencia están hablándose de no postprandiales, sino en ayunas. Entonces, no es lo mismo hablar de intolerancia en ayunas que la intolerancia a las 2 horas. Y no es lo mismo hablar cuando ambas se presentan concomitantemente. Entonces, por ejemplo, en estudios de nuestros datos en los cuales vemos, ¿no es cierto?, que una población, por ejemplo, que tiene valores de menos de 100 totalmente normal, 6% de estos tienen intolerancia a las 2 horas. Miren cuando tenemos valores entre 110 y 126, intolerancia en ayunas, intolerancia mixta y diabetes de debut. Entonces, si no buscamos estas condiciones, nunca las vemos. Miren, estos son datos de estudios nuestros en los cuales vemos poblaciones, por ejemplo, en ayunas, intolerancias, combinaciones y diabéticas. Esta es la edad. Miren cómo el deterioro del índice de masa corporal es concomitante, el deterioro de la insulina resistencia y el deterioro de la secreción de insulina pancreática. Miren cómo se asocia con el deterioro del HDL mientras se deteriora el metabolismo hidrocarbonado, y miren cómo se asocia con la relación de incremento de triglicéridos. Pero cuando separamos estos por grupos en los cuales, ¿no es cierto?, son no diabéticos, menos de 116, miren el comportamiento del OMA cuando la glucosa está menos de 100 a 110, de 110 a 125, y cuando ya es francamente diabético. Y esto es secreción pancreática. Miren los niveles lipídicos, hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cosa es intolerancia en ayunas y otra cosa es intolerancia a las 2 horas. Y esto se confirma en el estudio Whitehall, en el cual, un estudio inglés, que son, ¿no es cierto?, de seguimiento de más de 30 años de evolución en Inglaterra, en los cuales demuestran ellos, ¿no es cierto?, que la insulinoresistencia antes del debut de la diabetes empieza a deteriorarse 10 a 15 años previos. Pero son los últimos 5 años donde el deterioro es evidente, donde hay una hipersecreción compensatoria de insulina, donde la glucosa postprandial 2 horas se eleva mucho más temprano de la tardía glicemia en ayunas que siempre estamos esperando. Y esto se evidencia que una cosa es tener una diabetes causada o evidenciada por glucosas elevadas, una diabetes causada o evidenciada por glucosas 2 horas postprandiales, o una diabetes que es combinada. Cada una tiene una evolución totalmente diferente 10 a 15 años previos a su aparecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa cuando el paciente debuta, cómo está sus componentes cardiometabólicos previos al aparecimiento de la disglicemia, porque estos son los causantes de las macrocomplicaciones que ya están presentes antes de que aparezca el deterioro de la glucosa y por tanto su consecuencia, que son las lesiones microvasculares. Entonces, cuando yo ya tengo diabetes y el 50% de esta población ya tiene dislipidemia, el 50% de la población ya es hipertensa, y este es el caso de nuestra paciente que venía ya, ¿no es cierto?, con sobrepeso, venía con hipertensión, triglicéridos altos, LDL, ácido úrico en general. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que el tratamiento de la diabetes no es pasarse bajando la glucosa. El tratamiento de la diabetes es atacar a todo el componente metabólico cardiovascular, que en este caso estaría representado por la hiperlipidemia heterogénica, por la hipertensión, por la glucosa y por la obesidad. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Tratamiento a esta. Entonces, la señora saldrá con una medicación para el tratamiento de la hiperlipidemia, saldrá con medicaciones para el tratamiento de la hipertensión,
saldrá con medicaciones o prescripciones o indicaciones para el tratamiento de su sobrepeso y también saldrá con medicaciones para el tratamiento de la glucosa. En este caso de la glucosa, entonces, ¿cuál van a ser mi meta? Mis metas van a depender de las evidencias que hemos tenido y las evidencias se los daban ya en los años 80, cuando el estudio KPDS demostraba que los pacientes diabéticos de debut, como el caso de nuestras pacientes, sí mantenía sus niveles de hemoglobina glicosilada menos de 7, sus riesgos de lesiones microvasculares iban a ser mínimos o nulos. Y esto es importante tenerlo claro. Entonces, con esto se acabó el cuento para esa época ya, y que se sigue repitiendo todavía, que la diabetes da lesiones. La diabetes no da lesiones. Es la hiperglicemia del diabético mal controlado el que da lesiones. Porque si yo me mantengo mis niveles de glucosa lo más cercano a lo adecuado o lo normal, que sería menos de 7, mis riesgos van a ser mínimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi paciente? Mi paciente en este caso, ¿no es cierto?, tiene una hemoglobina de 8.8%, pero mi meta es 7 y yo entonces tengo que bajar 1.8% de hemoglobina glicosilada. Entonces, si yo quiero bajar 1.8%, le dé la droga que le dé, a excepción de la insulina, ninguna va a lograr su cometido, porque todas bajan menos del 1% de hemoglobina glicosilada. Por tanto, este paciente necesita un tratamiento combinado desde el inicio. Hablo, en este caso, una metformina para disminuir la producción hepática de glucosa y por el otro lado voy a necesitar quizás un secretagogo que me estimule la secreción de insulina. Porque recuerden, no existe diabetes si no hay hiposecreción. Entonces, en este caso de la paciente, ¿qué es lo que hicimos? Yo tengo el chance de utilizar o escoger dos secretagogos. Uno que le llamemos farmacológico, que serían las sulfanilurias, y otro que es de tipo funcional, que podríamos llamarlo las incretinas. En el caso de la paciente, escogemos una sulfaniluria, y aquí viene un punto importante. Si bien las sulfanilurias han sido satanizadas por el hecho de que producen hipoglicemias, esto es cierto. Discúlpenme, se me pasó una lámina, pero una lámina en la cual yo demostraba ya hace más de 30 años que en, en el caso de utilizar glibenclamida, la glibenclamida es una droga utilizando en pacientes mayores de 65 años y peor con deterioro o peor falla renal, mata. La glibenclamida es una droga que no debe utilizarse en poblaciones mayores de 65 años y es una droga que se venía utilizando en el sistema de salud aquí hasta los últimos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Las sulfanilurias sí producen hipoglicemias, pero todas las sulfanilurias no son iguales. La glibenclamida es la que tiene alto riesgo cardiovascular y alto riesgo también de mortalidad. Es por eso que comparamos, miren, este es un análisis, un metaanálisis sobre mortalidad, y comparando con glibenclamida, miren, glimepirid y gliclazida son totalmente diferentes a glibenclamida en cuanto a su riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces son drogas que sí pueden utilizarse en poblaciones que no tienen riesgos. Entonces en este caso a la señora, entonces le dimos una metformina y utilizándose con una gliclazida. Pero ¿qué pasa ahora? Vienen 5 años después. Y en estos 5 años después, su hija Mónica, que viene acompañando a su madre, que ahora tiene ya 65 años y lo cual ya tiene 5 años de duración de diabetes, consulta por orinadera. A Mónica, que le habíamos indicado cuál era su consejo por la intolerancia a la glucosa, es la gordita que había acompañado a su madre, tenía sus menstruaciones irregulares, tenía una glucosa de 108, no le paró bola a las indicaciones, no hizo lo que necesitábamos, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene ya con una glucosa de 188. Como su madre conoce ya toda su trayectoria, ya le hizo los exámenes, incluso viene ya con microalbuminuria, pero viene con una hemoglobina de 7 y un hemo infeccioso que podría explicar o por lo menos justificar la microalbuminuria. Pero en este momento, si yo ya tengo, ¿no es cierto? Esta era la paciente que estaba con 108, en este momento ya tiene 188 y tiene una hemoglobina de 7. Ella ya es diabética en este caso. Y perdió el tiempo de poder prevenir la diabetes. Y aquí viene el segundo punto. ¿Qué es prevenir o es
retrasar. Entonces, en teoría, cada vez que utilizamos estrategias para prevenir la diabetes, lo único quizás estamos retrasando su aparecimiento porque es una variable continua. Entonces, por tanto, su hija, igual que su madre, tiene una carga familiar importante de diabetes, una carga familiar de dislipidemia, sus lípidos igual están, entonces tendremos que poner las metas igual de tratamiento, y entonces para ella entonces igual necesitamos una estatina, necesitamos quizás IECAS igual, pero ella necesita un programa estructurado de obesidad, porque ella lo que tiene es una diabesidad. Entonces, esto es importante, ¿por qué razón? Porque esta diabetes fue secundaria a un problema de obesidad y por tanto necesita un programa estructurado de tratamiento del peso, en el cual vaya alimentación saludable, actividad física programada y prescrita, en la cual le enseñemos a qué intensidad tiene que trabajar, con qué frecuencia, con qué ritmo, con qué controles cardiovasculares, apoyo psicológico, e incluso tenemos que valorar el uso de medicación antiobesidad, que tanto como puede ser incluso el uso de o no de un GLP-1. Entonces, ella necesita entrar a un tratamiento tanto de obesidad. Sus metas, su hemoglobina, recuerden, era de 7, necesita tratamiento de desinfección de vía urinaria. Entonces, por tanto, quizás ella, si está en 7, necesita quizás simplemente utilizar una metformina. Pero su madre, que viene ahora a chequeo, dejó su actividad física, está estresada en los últimos 2 años y viene con una vulvovaginitis. Su autocontrol encuentra que están alteraciones de su glucosas pre y postprandiales, su tiempo en rango está en menos de 56, no tiene hipoglicemias, su glucosa está en 138, pero su hemoglobina se ha subido a 7,9. Entonces, por tanto, ¿qué está haciendo? Ella está utilizando una estatina, está utilizando un ARA con HCT, utiliza alopurinol para su aumento del ácido úrico, y ella está utilizando en este momento una glifosina con menformina más una gliptina con menformina, una en la mañana y una en la noche. Entonces, ¿qué son las glifosinas? Estas glifosinas, ¿no es cierto?, son inhibidores de los SGLT2, que son la empaglifosina, canaglifosina, dentro de las más importantes. Y estas glifosinas, que son, como yo les llamo, son desaguadores de glucosa. ¿Por qué? Porque actúan inhibiendo la reabsorción de glucosa, que es uno de los factores que está influenciando la glucotoxicidad, porque en el diabético existe un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Y estas drogas tienen múltiples factores concomitantes o pleiotrópicos generales. Y una de las razones por qué venía utilizando esta paciente era porque la SGLT2 me ayudan, tal igual como los IECAS, a disminuir su microalbuminuria. Estas drogas pasaron de ser unos simples bajadores de glucosa o controladores de glucosa a ser uno de los tantos más importantes, una de las 2 drogas más importantes para el control de la dupleta cardiorrenal. Se vio que estas drogas, utilizando en forma temprana, disminuyen la mortalidad y asimismo en forma temprana disminuyen el riesgo renal. Y se encontró que uno de los factores por los cuales disminuye la mortalidad cardiovascular de los diabéticos que lo utilizaban era porque disminuía el riesgo de falla cardíaca. Pero esto es un punto importante. Estas son drogas que se empezaron a utilizar en poblaciones sobre 60 años que estaban totalmente bien controladas, que tenían riesgo cardiovascular muy alto, pero todos estos pacientes estaban, más del 80-90% estaban con IECAS, más del 80-90% estaban con estatinas, las hemoglobinas glicosiladas promedios de esta población eran 8, igual como el control de su presión y de sus lípidos. Entonces, estos fueron estudios de adición a los cuales se aumentó a una población que estaba aparentemente bien controlada. Y la adición de esta droga contra el placebo demostró estos grandes beneficios, tanto en la mortalidad cardiovascular, principalmente en lo que tiene que ver a falla renal, como en la prevención renal. Y se vio que en la suma de esta droga, como el caso de la empaglifosina, tenía una NNT de 39 para disminuir los riesgos. Pero por otro lado, esta señora también utiliza una incretina en este momento como un secretagogo funcional. Recuerden que las incretinas son inhibidores de los DPP4 y los DPP4 son, ¿no es cierto?,
las sustancias que permiten la destrucción del GLP-1, y el GLP-1 es una hormona gastrointestinal que, ¿no es cierto?, estimulada en el ilion después de una comida mixta, potencializa la secreción de insulina, y esta es la gran ventaja de estas nuevas drogas, porque son secretagogos funcionales, son secretagogos inteligentes, ya que actúan exclusivamente cuando hay hiperglicemia, a diferencia de las sulfanilureas, que son farmacológicos que producen hipoglicemia el rato de la toma del medicamento. Entonces, estas incretinas, entonces, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, estimulan la secreción de insulina, pero por otro lado, por primera vez tenemos una droga que disminuye el exceso de glucagón, que es uno de los también causantes de la producción hepática de glucosa. Y estos GLP-1 también tienen un efecto, aparte de su efecto incretina de aumento de la secreción de insulina a través de la glucosa, tienen un efecto en cuanto al vaciamiento gástrico y actúan también disminuyendo la saciedad. Entonces, las gliptinas, que son los inhibidores de PP4, linagliptina, vildagliptina, sitalogliptina y alguna otra, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es inhibir a la proteína que destruye el GLP-1. ¿Para qué? Para tener una vida media del GLP-1 más larga y, por tanto, lograr la potencialización de sus efectos. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que se desarrollaron en los últimos tiempos? Se desarrollan análogos de secreción de insulina, que en dosis suprafarmacológicas, que son los glutides, que les llamo yo liraglutide, hexaglutide, semaglutide, que son análogos que con dosis de caballo, de GLP-1, potencializan la secreción de insulina, pero su efecto tanto mayor lo tienen en el efecto de saciedad. Tal así que incluso una de estas drogas, como tipo semaglutide, ya están utilizadas incluso para el tratamiento exclusivo de obesidad. Pero por el otro, tanto más importante que esto, su efecto cardioprotector en los pacientes que tienen enfermedades ateroscleróticas. Entonces, tal es así que estas dos últimas drogas, que son los GLP-1, que actúan, ¿no es cierto?, ayudándonos a proteger de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, o los SGLT2, que nos ayudan a disminuir la falla cardíaca o la enfermedad renal, son drogas que en este momento son de primera elección en los pacientes que tienen este problema. Pero recuérdense que los pacientes que tienen este problema son pacientes que estaban sobre 60 años, más de 10 años de duración de diabetes y con sus trastornos severos. Son drogas que son de elección para ese tipo de pacientes. Entonces, en nuestro caso vamos a escoger qué es lo que hacemos. Pero ¿cuál es el punto tanto más importante en relación a todo lo que venimos conversando? Entonces, para yo tener un tratamiento adecuado, ¿qué consideraciones debo tener? Las consideraciones que yo debería tener para un manejo adecuado es recordar ciertos factores de la etiopatogenia. Y uno de estos es la duración de la diabetes y su curso evolutivo. Estamos hablando de una diabetes de tipo 2, a la cual se le ha echado la culpa que da, ¿no es cierto?, que ataca la vista, el corazón, los riñones, y lo cual es totalmente falso, porque los estudios ya de los años 80, como el DCCT en diabético tipo 1 o el UKPDS en diabetes tipo 2, demostraron que era la hiperglicemia del diabético mal controlado el que causa lesiones. Entonces dejemos de echar la culpa a la diabetes como causa de las lesiones y echémonos la culpa del mal control que estamos brindando a nuestra población diabética. ¿Por qué razón? Porque esto no es factible que todavía en Latinoamérica, por ejemplo, los pacientes debuten con lesiones de enfermedades cardiovasculares o periféricas, que son lesiones que deberían aparecer después de 10 años de hiperglicemia. O que todavía debuten, ¿no es cierto?, con retinopatía, nefropatía, neuropatía, lo cual pasó en el UKPDS en los años 80, claro, porque para esa época el estándar de la glucosa era 160, 180. Pero no puede ser que en el 2021 todavía nuestros pacientes aparezcan con lesiones que debían haber sido prevenidas 10 años previos. Y esto hay que recordar entonces que las amputaciones o las lesiones, miren cómo se exacerban después de 10 años de duración de la diabetes. Y un punto que hay que recordar, en este último mes acaba en Diabetes Care,
¿no es cierto?, una tabla en la cual me permitía hacer una gráfica en la que nos demuestra que en las primeras semanas o meses yo tengo cambios más moleculares que alteran la hemoglobina glicosilada. Glicosilan mis proteínas, no es medicación, perdón, es metilación de las proteínas que después van a producir alteraciones en los tejidos, daños de los vasos de retina, en membrana glomerular, fibras nerviosas, que van a causar ya lesiones tanto también de tipo endotelial o vascular, que terminarán dando disfunción orgánica, pero esto necesito yo 10 años de hiperglicemia para que esto se dé. Entonces voy a tener ya problemas de visión, problemas de infiltración glomerular, problemas de neuropatía, pie diabético, infarto, stroke, hasta por último tener ya lesiones o alteraciones tardías, incluso de tipo cognitivo. Pero esto es un seguimiento, esto no se saltan los pasos. Si yo estoy viendo pacientes diabéticos que empiezan su debut con lesiones, quiere decir que me salté toda esta etapa de prevención de lesiones. Y esto se demostró ya en los estudios de los 80, que los diabéticos tipo 1, que estaban bien controlados en el estudio DCCT y mantenían niveles de hemoglobina cercanos a 7, no tenían lesiones de tipo microvascular. Es por eso el número mágico del 7. El 7, ¿por qué? Porque la hemoglobina glicosilada de 7 prevenía el deterioro de las lesiones de tipo microvascular en esta población. Y lo interesante es que si estos pacientes estaban bien controlados en una primera etapa, mantenían su impacto, a pesar de que después de terminado el estudio perdían el control de la diabetes, mantenían el impacto del buen control previo. Y esto es lo que se conoce como efecto delegado. En cambio, los pacientes que estaban pésimamente controlados o mal controlados y después quiero mejorarles, no sirve absolutamente para nada. O sea, el tratar a un diabético adecuado sí le baja la hemoglobina, sí le baja el riesgo, pero miren lo que pasa en relación al pronóstico de largo plazo. O sea, si yo quiero tratar a un diabético, tengo que tratarlo bien desde el primer momento de debut, si quiero prevenir lesiones a largo plazo. Lesiones de tipo microangiopático o lesiones a largo plazo incluso de tipo macroangiopático, como se veía en el estudio DCCT a los 20 años de evolución de seguimiento. Y esto es lo que yo llamo el Antiguo Testamento. Dos grandes estudios que demostraban el DCCT en tipo 1 y el UKPDS en tipo 2, que el control de la diabetes es un factor primordial y determinante, en este caso el control de la glucosa, para prevenir lesiones principalmente de tipo microvascular. Porque esto mismo se repitió o se vio en el estudio UKPDS, que era una población de diabéticos ingleses de 50 años de edad, naives como les llaman los gringos, que sería de debut, y a los cuales se les dio un tratamiento intensivo. Y en los que seguían el tratamiento intensivo y bajaban sus hemoglobinas menos de 7, tuvieron el mismo resultado que tuvieron los pacientes tipo 1 de control intensivo en el estudio DCCT. Pero ¿qué es lo que llamó la atención? Que el control de la diabetes no es suficiente o de la glucosa para los efectos macrovasculares, porque no tuvo impacto, a excepción de un grupo pequeño que es el que estaba con sobrepeso y recibió algo de metformina. Esto es importante tenerlo claro. Si yo controlo la glucosa, sí me ayuda a prevenir lesiones, pero principalmente lesiones de tipo microvascular, que son entonces retina, que son riñón, que son neuropatía. Pero las lesiones de tipo macrovascular, que recuerden, empezaron 5 o 10 años antes del debut de la hiperglicemia, no las controla la hiperglicemia per se. Entonces, ¿cuál es el costo y beneficio de buscar una euglicemia? Cada vez que yo prevengo una retinopatía, aumento el riesgo en cambio de hipoglicemias severas. Y este es el costo-beneficio que yo tengo que valorar cada vez que estoy dando un tratamiento a mi paciente. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tipo de fármaco que voy a utilizar o de la estrategia que estoy utilizando, voy a tener más riesgo o no de hipoglicemias. Y las hipoglicemias severas sí son importantes. Miren esta gráfica, cómo las hipoglicemias severas
son diferentes a menos de 10 años y más de 10 años de duración de diabetes. Y acuérdense que en esta población, por ejemplo, de pacientes mayores de 60 años, tengo yo ya deterioro del sistema nervioso central. Por tanto, las respuestas a una hipoglicemia van a estar disminuidas. Y por tanto, esta población tiene mucho más riesgo que la población de menor edad. ¿Qué pasa si yo quiero a una población de más de 60 años, de duración de diabetes más de 10 años y con lesiones cardiovasculares, remediar lo que hizo Luca PDS, buscar un tratamiento adecuado, lo más cercano a lo normal, buscando que sus hemoglobinas estén lo más bajas de 7. Entonces, ¿qué se hicieron? 3 estudios, el estudio ADVANCE, el estudio ACOR y el estudio BAT. ¿Y qué se demostraron en estos estudios? Si yo quiero a esta población añosa, mal controlada con duración de diabetes, de 10, 15 años de diabetes, quiero llevarles a un control intensivo de la glucosa, incluso inferior a 7 o cercano a 6,5, lo único que logro buscando prevenir lesiones, termino produciendo lesiones. Y el estudio ACOR tuvo que pararse porque se incrementó en un 20% el riesgo de infarto en esta población. Y una de las explicaciones que se dio en estos estudios, como en el estudio BAD, fue que la hipoglicemia severa, mire, multiplica por 4 veces el riesgo de mortalidad en esta población añosa, con riesgo cardiovascular. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Una cosa es la meta que yo busco y otra es el riesgo que puedo producir al buscar esa meta. Miren el estudio Origin, que es un estudio hecho en pacientes prediabéticos o de debut a los cuales se les dio insulina. A estos pacientes que hicieron hipoglicemia severa, miren cómo se les incrementó el riesgo de mortalidad por cualquiera de las causas. Entonces es un punto que uno tiene que tener en cuenta cada vez que está queriendo prescribir un fármaco para un tratamiento de la glucosa de un diabético. Tenemos un montón de factores que utilizan. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para valorar el caso del diabético? Entonces, si no existe la hemoglobina glicosilada, no podemos tener una idea de lo que pasa con la glucosa. Si no existe glucometría, ¿cómo puedo yo tratar a un paciente? Recuérdense que el tratamiento de la diabetes, en el caso de la glucosa específicamente, no es tener al paciente sin orinadera o que el paciente se sienta bien. El tratamiento es a lograr las metas, y las metas son que las glucosas en ayunas tienen que estar o preprandiales menos de 130 y las glucosas postprandiales deben estar menos de 180. Y la hemoglobina glicosilada, que es el que me da el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses, debe estar por lo menos bajo de 7 y que mejor cercano o bajo de 6,5. ¿Y por qué se logró esto? ¿Por qué? Porque ya en los años 80 habíamos trabajado en estos, son datos publicados por nosotros con el grupo de Flukiger en Suiza, en los cuales en los 80 ya publicábamos los datos de la correlación que existía entre los niveles de glucosa medidos en esa época por glucosa capilar y estos primeros datos que eran medidos por hemoglobina glicosilada por HPLC, que sería, no sé, cromatografía líquida, y después hicimos con Biorad. Entonces, miren aquí qué era lo que demostramos. Lo que demostramos era que si yo tengo un paciente con medias de hemoglobina glicosiladas cercanas a 7, el promedio de las glucosas pre y postprandiales era 145. Esa es la expresión, no es el número 7 por 7, sino que cuánto expresa el promedio de glucosa de los últimos 2 a 3 meses. Si mi paciente viene con hemoglobinas de 10, miren, la expresión de la glucosa será 224. Entonces, si yo no tengo una hemoglobina glicosilada, ¿cómo puedo prescribir un tratamiento a un paciente si no sé desde cuándo viene con hiperglicemia? Porque el paciente puede concurrir a la consulta con valor de 80, porque viene haciendo dieta 2 días, 3 días previos para que no les hablemos. O el paciente que viene con 400 porque viene atrasado a la consulta y tiene miedo del paciente en relación a la cita que va, al médico en relación a la cita que va a tener y tiene una hiperglicemia de estrés. Entonces, una simple glucosa no sirve absolutamente para nada.
La simple glucosa lo único que determina es cuánto tengo de glicemia en ese momento y nada más, para tomar una decisión terapéutica de ese momento. Pero no me avisa que bien o que mal viene controlado mi paciente los últimos 2 o 3 meses o los dos últimos 2 o 3 años. Entonces la hemoglobina glicosilada me va a avisar cuán bien o mal viene mi paciente. Porque si viene el paciente con 250 de glucosa a la consulta, pero viene con una hemoglobina glicosilada de 7, es un paciente que venía bien controlado los últimos meses y esa glicemia no tiene ninguna trascendencia. A la inversa del que viene con 80 con hemoglobinas de 10. Nosotros en nuestro grupo utilizamos mucho incluso la fructosamina, que nos permite valorar las medias de glucosa entre las primeras y 3 semanas previas al tratamiento. Estos son datos últimos sacados en estos días de diabetes que en los que veían, miren, que si hablábamos de 6.5, que era la normalidad, plantean incluso que ya 6.3 puede ser el valor que correlaciona con niveles de glicemia, porque 6.5 incluso podría ser ya muy alto. Y hay datos igual también en que se demostrarían que más menos que la hemoglobina glicosilada de 7 podría equipararse a un tiempo en rango medido por un monitor continuo de glucosa de un 70%, que es el objetivo del tratamiento. Entonces, por tanto, si tengo todas estas cosas, ¿cómo individualizo mis metas? Entonces, el grupo de los endocrinólogos clínicos plantean que para todo paciente, miren lo que dice, saludable, sin enfermedades concurrentes y bajo riesgo, que mejor buscar que sus hemoglobinas estén menos de 6.5. En los otros casos debería individualizar sobre 6.5. Minsuchi hace unos años publicó una tabla en la cual quería cómo él planteaba quiénes son los pacientes, viendo todos estos factores de análisis, los que tenían menos riesgo y más riesgo. Yo transformé la tabla en esta, que está en inglés porque lo había presentado en un meeting en Miami, en los que veíamos cuánto puedo yo dar de un puntaje a mi paciente para escoger si va a una meta de hemoglobina de 6.5, a una meta de bajo de 7, o incluso una meta de 7.5, incluso mayor. Entonces voy a determinar, ¿no es cierto?, si el paciente es dañoso, tendrá un puntaje más de riesgo, tiene una duración de diabetes más larga, tiene una poca expectancia de vida, tiene una actitud negativa ante la enfermedad, tiene muy poco soporte social o familiar, o su nivel educativo dificulta. Entonces estos de aquí me van a dar un puntaje mayor y por tanto voy a escoger que para este paciente quizás su estrategia o su objetivo terapéutico va a ser suficiente que esté en 7.5. Pero si es el hijo de este paciente de 80 años y tiene 32, 34 años o 26, 28 y tiene un soporte, se maneja lo que quiera, su objetivo deberá ser lo más bajo que pueda de sobre 6.5. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? En el mundo lo que pasa es simplemente hablamos de un montón de cosas y la realidad es diferente. Las metas de glicemia en el mundo, menos del 50% de la población de los Estados Unidos, a pesar de los grandes centros universitarios que existen, no llegan a tener un control menos de 7. Miren en diferentes países. Estas son las metas, objetivos, miren, en el Canadá, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, el 34% de la población para este momento de análisis, que son 10 años atrás, tenía solamente el 34% tenía metas de 7 hacia abajo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no hago un tratamiento racional y adecuado de la glicemia, en el cual yo necesito conocer primero la fisiopatología, como veíamos hace un rato. Y en cuanto a la eficiencia, recordar que el rato que apareció la diabetes, yo ya perdí el 50% de mi secreción pancreática. Y haga lo que haga, esto va a tener un deterioro. Entonces, por tanto, la medicación que yo utilizo en primera instancia, tanto para pacientes con peso o sobrepeso, van a tener un impacto y van a tener un deterioro progresivo en su producción de insulina. Esta es una gráfica que desvirtúa totalmente
la falacia de que algunos venden que las sulfanilurias deterioran o consumen al páncreas, y eso es totalmente falso. Si ustedes ven, incluso con las sulfanilurias, la secreción de péptidos es mayor, lo que tiene una caída en picada tan idéntico como metformina. Pues quiere decir que si yo utilizo una terapia, monoterapia durante largo tiempo, no me sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque la glucosa va a subir. ¿Por qué? Porque la secreción pancreática va a disminuir. Entonces, por tanto, para el debut me sirve la monoterapia cuando los niveles de debut son adecuados. Entonces, miren la monoterapia después de 30 años con metformina. Menos del 40% de los que reciben metformina tienen valores adecuados de hemoglobina glicosilada menos de 7. Pero miren a los 9 años. Y si es con la sulfaniluria, casi similar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la monoterapia no sirve para nada en el largo plazo. Miren, a los 3 años, el 50% de los pacientes tienen que estar en terapia múltiple. Si un paciente después de 3 años no está en terapia múltiple, es imposible que esté bien controlado. Esto habíamos publicado ya en el 84. En el 84 nosotros en el grupo de Suiza, esta es una tabla que habíamos publicado con mi jefe Berger, en el cual nosotros para pacientes sobre 7.5 entramos con terapia combinada, que en ese caso eran las únicas drogas que tenían, era sulfaniluria más metformina. Y en el caso de pacientes incluso ya de 9, utilizábamos insulina transitoria o intermitente. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia inicial es determinante del futuro de lo que va a pasar en ese paciente diabético. Entonces, así que miren, en la ADA todavía plantea sobre 9, nosotros ya planteamos esto. Pero si el paciente ya tiene deterioro de su diabetes en cuanto a su tiempo evolutivo, 10 o 12 años, es casi imposible que el paciente pueda manejarse exclusivamente con medicación oral. ¿Por qué? Porque ya no hay páncreas. Y ahí utilizo la medición del péptido C. Esta es una fórmula que le había creado en los 85, que era para ver cuántos son de estos pacientes requieren en forma temprana o definitiva la insulina o intermitente. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la diabetes no es de esperar el deterioro para seguir dándole un pite más, un pite más, un pite más, un pite más. El tratamiento de la diabetes es bajar los niveles a valores normales y mantenerme en valores normales. Y eso lo logro solo cuando aumento la terapia. Entonces quiere decir que el paciente diabético desde un primer momento de su debut debe conocer que él va a tener un deterioro progresivo de impacto de sus drogas, las cuales tienen que ser progresivamente en igual forma ser sustituidas o aumentadas si yo quiero mantener el mismo nivel de glicemia y por tanto prevenir lesiones. Esta es una tabla que utilizo, y esto es lo que no se hablan en las guías nunca, es qué es lo que necesita un paciente, es mi tabla de chequeo que utilizamos en pregrado cuando dábamos clases en la Católica. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Un paciente de debut, si está menos de 7.5, este paciente puede manejarse de monoterapia. Pero está con más de 7.5, tiene que estar en terapia dual. Pues es imposible que con una droga, porque habíamos visto las drogas bajan 1%. Si está bien, si tiene una clínica sin problemas, quizás utiliza monoterapia. Si está mal controlado, necesita incluso terapia combinada o insulina intensiva. Pero si este paciente tiene ya 10 años de diabetes o incluso 7 años de diabetes y viene por primera vez a mi consulta con monoterapia, es seguro que va a estar mal controlado. Porque es casi imposible, como habíamos visto, que el paciente pueda permanecer en monoterapia durante el largo tiempo. Ese paciente tiene que estar en terapia doble para poder mantener los valores que buscamos. Y así sucesivamente. Entonces, por tanto, voy a utilizar monoterapia, terapia dual, terapia triple, incluso terapia cuádruple. ¿Qué es lo que voy a valorar? Es el impacto que tengo con las drogas y el costo-beneficio para el paciente. Porque muchas veces, por no introducir tempranamente la insulina, aumento los costos de la terapia oral de gana. ¿Qué busco entonces? Seguridad. Entonces, con mis pacientes voy a ver qué drogas voy a utilizar y voy a ver para qué son seguras. Si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que tiene más riesgos de hipoglicemia, voy a evitar el uso de sulfonilurias, porque estas son las drogas que más hipoglicemia producen y por tanto pueden matar. Y voy a evitar, y tengo que acordarme también que la insulina es la droga que más hipoglicemia produce.
porque a veces satanizamos a los antidiabéticos orales y nos olvidamos que la insulina es la droga per se hipoglicemiante. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, voy a evitar la glibenclamida porque tengo trastornos, ¿no es cierto?, de manejo de precargas y por tanto riesgos de isquemia cardíacas. Si tengo un paciente, ¿no es cierto?, con acidosis, con renal, por ejemplo, perdón, falla renal, voy a evitar la metformina cuando tengo fallas o tasas de filtraciones incluso menores de 30 porque tengo riesgo de acidosis láctica. Pero un punto más que importante en nuestro medio es ver el costo de las drogas para los pacientes, porque es muy fácil para nosotros recetar y otra cosa es que los pacientes puedan tener un manejo adecuado y permanente de su medicación, cuando ni siquiera sabemos cuánto cuestan los medicamentos o obligamos a que nuestros pacientes utilicen drogas caras cuando pueden ser sustituidas con medicaciones de algo menor impacto, de menor efecto, pero de mayor beneficio y costo para la población. Entonces si yo quiero dar una droga, voy a valorar, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos que estas producen, cuáles son los riesgos que estas producen antes de empezar a utilizarlas. Y aquí voy a actuar concomitantemente con mi paciente para decidir cuál es la droga que puedo utilizar, sí o no, dependiendo de todas las variables que vamos a evaluar. Entonces, miren, si tengo función renal, tengo que saber qué droga utilizo, a qué momentos tengo que disminuir su dosis o disminuir, ¿no es cierto?, su medicación o cuándo tengo que suspenderla. Existen tablas para esto. Entonces digo, si deberá preferirse en casos, por ejemplo, si yo tengo un paciente con sobrepeso y tiene hígado graso, la droga de elección en este momento es una pioglitazona. Recuérdense que a las tiazolidina-hedionas hace 10 años o más se les tildó de causantes de infarto de miocardio. Esto fue después de un estudio del profesor Nissen, un cardiólogo de la Universidad de Cleveland, en el que decía que la rosiglitazona principalmente, y también se le quiso indilgar a la pioglitazona, eran causantes de mortalidad cardiovascular. Y esto después de 10 años, la FDA desmintió. Y esto es totalmente falso lo que se produjo. Si ustedes revisan, el mismo profesor Nissen fue uno de los autores de los DPP-4 que ingresaban después en el mercado. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué nos interesa entonces con el impacto cardiorrenal? Entonces, tenemos drogas que tienen impacto cardiorrenal, unas son neutras, tenemos ahí principalmente los grupos, ¿no es cierto?, que decíamos, las glutides, que son los GLP-1 análogos o las empaglifosinas. Y estas son drogas que tienen impacto en la población con enfermedad cardíaca severa. Y se ha visto que la utilización de estas drogas disminuye tanto la morbilidad como la mortalidad de esta población. Miren, el caso de semaglutide, la disminución de los efectos cardiovasculares casi inmediato a su uso. Lo mismo pasa con los SGLT2 en relación a estos ya estudios en vida real, ya no solamente estudios en clinical trials. Entonces, con esto simplemente lo que he querido es pasar revista, no específicamente a las guías, porque ustedes pueden, cada uno de ustedes, revisar las guías del gusto que tengan, tanto sean las americanas, las canadienses, las guías de NICE y las inglesas, las europeas, en las cuales nos dan prescripciones, sino lo que quería es empatar esto, como esto puedo utilizarlo ya en el día a día, en la toma de decisiones más adecuadas con mis pacientes. Bueno, muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Pasquel, por su charla bastante completa. Tenemos algunas preguntas en el chat que justamente quisiéramos que nos responda. Con todo gusto. Tenemos, en antidiabético, ¿debemos recomendar medicamentos? Un momento que no puedo ver muy bien. Aquí, perfecto. Una de las preguntas que tenemos es, en antidiabéticos, ¿debemos recomendar medicamentos genéricos o de marcas comerciales según su opinión? Yo creo que los medicamentos como medicamentos son medicamentos. Una cosa es que le produzca una casa seria y otro que sea que le produzca un charlatán.
Si tenemos medicamentos genéricos que son producidos por casas serias con medicamentos de marca, son medicamentos que pueden ser utilizados sin ningún motivo. Por ejemplo, la metformina en este momento es un genérico en todo el mundo. La metformina, por suerte, es una droga que se puede utilizar como tostado porque se puede conseguir en cualquier lado. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado, principalmente por las vivezas latinas en nuestros países, es de los charlatanes que nos venden polvo. Pero un genérico puede ser utilizado sin ningún recelo. Perfecto, doc. Sí, otra pregunta que teníamos es sobre todo en los prediabéticos. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿O sería suficiente únicamente con cambios de estilo de vida? Perdón, se cortó la... No, Claro, no, perdón. No hay problema. Que si tal vez en los pacientes prediabéticos es suficiente, bueno, en un paciente sin problemas renales, claro. Ah, no, perdón. En los pacientes prediabéticos, ¿es suficiente con cambios en el estilo de vida? ¿O tal ya, vez necesiten un tratamiento más específico? ya. Recuérdense que en el cuento de la prediabetes, yo por lo menos, yo discrepo totalmente con el término de prediabetes, porque pre es antesala a qué. Y ya vimos que en el lado de la disglicemia, que es lo que se conoce ahorita que es glicemia, que sería glucosa alterada, porque glicemia es normalidad. En el caso de disglicemia, quiere decir sobre 101 a 126, yo ya tengo riesgos de mortalidad cardiovascular, yo ya tengo riesgos de deterioros vasculares, y ni siquiera he sido diabético. Porque recuérdense que las lesiones macrovasculares se presentan ya 5 años previos a la diabetes. Es por eso que se inventaron, acuérdense el término del síndrome metabólico. El profesor Riven, ¿no es cierto?, encontró que pacientes que tenían disglicemias con alteraciones de lípidos, con alteraciones de presión, tenían una mortalidad mayor si estaban todos estos juntos. Y eso se inició como el síndrome X. No quiero alargarme porque sé que hay una charla después. Pero el asunto es que este paciente diabético, cuando empieza la diabetes, él ya viene cargado de lesiones macrovasculares. Entonces el paciente tiene que ser enfrentado como una visión holística. Este paciente tiene que ser tratado sus lípidos, su hipertensión, su obesidad y todo. Y para cada uno debo buscar la estrategia, ya sea alimentaria, ya sea de ejercicio o ya sea medicamentosa. En la gran mayoría de casos necesitamos medicamentosos. Por ejemplo, si queremos bajar la glucosa del paciente, entre comillas, prediabético o disglicémico, se ha utilizado la pioglitazona que les enseñaba, busquen el estudio ACNAU, o entonces en los que se demostraba que el uso de la pioglitazona disminuía el 70% el riesgo de hacerse diabético. ¿Pero qué es hacerse diabético? De acuerdo a los estudios, pasar de 125 a 126. Eso era el objetivo del estudio, que no lleguen a 126. Y eso no es lo que no buscamos en los pacientes. Lo que buscamos es que no tengan lesiones cardiovasculares. Entonces, por tanto, si yo tengo un paciente que veo que sus glicemias están mal, tengo un paciente obeso y necesito darle medicación para obesidad, por favor, para eso se hicieron la medicación. La obesidad es para la medicina, no para los charlatanes. Perfecto, doc. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que también tenemos es de la doctora Leslie Spinell. Si un paciente no tiene problemas renales, ¿se puede combinar un inhibidor de la, bueno, de la de DPP4 combinado con metformina y una glifosina? Seguro que sí. Entonces, eso seguro que sí, porque depende del objetivo que tengo. Recuérdense, si yo estoy buscando metas y no logro mis metas con monoterapia o con terapia dual, voy a utilizar una terapia triple. No es sumar por sumar, sino sumar para un objetivo. Si el paciente, ¿no es cierto?, tiene un problema renal, puede utilizar un mismo DPP4 tipo linagliptina que no tiene ningún problema para uso con fallo renal, o las mismas otras DPP4 bajando sus dosis. Y si utilizo una empaglifosina, todo paciente que tenga microalbuminuria, tenga lesiones renales iniciales, debe estar utilizando un SGLT2. Muchas gracias, doc. Y otra pregunta tal vez que podríamos hacer es, a futuro, ¿cuál podría considerar que es la evolución del tratamiento de los pacientes diabéticos? ¿O considera que al momento, bueno, considerando todos los efectos adversos que también pueden causar ciertas medicaciones, aunque están cada vez siendo más mínimos, son controlables, ¿cuál considera que es el futuro del tratamiento para el paciente diabético? El futuro del tratamiento de la diabetes es prevenir que la diabetes venga, porque la diabetes no es que viene de gana. La diabetes es una enfermedad metabólica cardiovascular que es el resultado de un sinnúmero de toxicidades.
Primero tengo una lipotoxicidad porque las citoquinas inflamatorias producen insulinoresistencia. Tengo una lipotoxicidad que actúa tanto a nivel periférico como a nivel pancreático. Tengo un hiperinsulinismo que también es deleterio transitoriamente mientras está compensando. Tengo una glucotoxicidad secundaria a la hipoglicemia. Entonces, todas estas glucotoxicidades, todas estas lipotoxicidades son previas al aparecimiento de la diabetes. Entonces, el problema es que nosotros estamos esperando encontrar el diabético para tratarlo, cuando deberíamos es encontrar al individuo que tenga riesgo de hacerse diabéticos para prevenirlo. Es por eso yo le llamo yo a la diabetes de enfermedad de los fracasos. Fracasamos en su diagnóstico, fracasamos en su tratamiento, fracasamos en su evolución y lo único que hacemos es acompañarle en su deterioro. Y eso no es el tratamiento de la diabetes. Y dejemos, como les decía un rato, dejemos de culpar a la diabetes por los deterioros. Es que eres diabético, por eso te pasó tal cosa. Sí, eres diabético. ¿Por qué? Porque te tengo mal controlado. La diabetes, si está bien controlada, no da lesiones o no debe dar lesiones. Si mi paciente tiene lesiones, es porque no le he dado el tratamiento adecuado. Perfecto, Doc. Y tal vez, como usted acaba de decir, es una enfermedad realmente que es totalmente prevenible y que se puede tratar a tiempo antes de que inclusive suceda. Por lo cual, ¿usted qué recomendaciones daría, sobre todo con los pacientes que realmente inclusive, a pesar de recomendarles que por favor controlen su peso, hagan medidas, inclusive mantengan medidas no farmacológicas como ejercicio, entre otros, y cuando ya están en estado de prediabetes, que por favor, además, bueno, además de las recomendaciones alimenticias, ¿cuál o tal vez otra sugerencia que recomendaría en el manejo del paciente que aún no desarrolla diabetes, pero que inclusive tiene un patrón genético hereditario para el desarrollo? Claro. Para el patrón genético hereditario no podemos volver a nacer, entonces es un factor que voy a tener como espada de Damocles siempre. Pero siempre voy a tener detonantes que me empujen que a ese patrón exprese, ¿no es cierto?, su fenotipo. Entonces, yo lo que voy a prevenir, entonces, por eso, que en todo paciente que tiene historia de factores de riesgo, todos los hijos de pacientes diabéticos deberían prevenir, en primer lugar, ser obesos y ser vagos. ¿Por qué? Porque tendrían que evitar el sedentarismo. Y el otro punto de factor importante, que es lo que estamos viendo en este momento, mucho más evidente, acordarse, es el estrés. El estrés dispara la glicemia 5 a 10 veces más que la pizza. Entonces, dejemos de echar la culpa al paciente diabético que está alto porque se ha comido algo. Si la glucosa del paciente diabético se le sube por haber comido, quiere decir que el tratamiento no sirve. Nunca la comida sube la glucosa. Por eso en el no diabético nunca sube la glucosa. ¿Por qué? Porque tengo insulina. Entonces, si mi paciente al comer se le sube la glucosa, quiere decir que el tratamiento no sirve. Porque el tratamiento de la diabetes no es pasarse bajando la glucosa, es prevenir que haga hiperglicemia. Entonces tengo que cambiar primero mi estrategia de visión hacia mi tratamiento. Segundo, el punto tanto más importante de toda la terapia es la educación del paciente diabético, porque el paciente tiene que saber tanto o más que el médico sobre su tratamiento, porque él es el artífice de su manejo. Él va a escoger qué comida tiene que hacer, qué ejercicio tiene que hacer, qué medicación o qué forma de medicación tiene que tomar y cómo tiene que estructurarla todo eso. El problema es que cuando el paciente no cumple, lo más fácil es echarle la culpa que el paciente es el que no cumple las cosas. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque el paciente es un receptor. Nosotros somos los que comunicamos. Si el mensaje no llega, quiere decir que el mensaje no fue bien dado. Esa fue una de las razones para hacer mi diplomado en comunicación social. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes peros que tenemos en la población médica. El saber cómo llegar a la población y la parte de educación, porque el dueño del tratamiento es el paciente. Perfecto, Doc. Felicitaciones por su charla bastante completa. Y para terminar, bueno, tenemos una última pregunta. La dosis óptima para iniciar con metformina en pacientes con una hemoglobina glicosilada de 6.5, ¿cuál sería? Primero es para qué le voy a dar metformina si ya tengo 6.5. Entonces, acuérdense, primero la meta. Primero es qué busco. Si tiene un paciente, si ese paciente es un paciente canceroso con 6.5, lo que tengo que darles de comer. ¿No es cierto? Porque la esperanza de vida de él y su calidad de vida ya está. Mi meta va a ser 6.65. Si es un paciente infartado con hemoglobina de 7 para abajo, tengo más que suficiente. Si mi hemoglobina es 6.5, a ese paciente lo que le tengo que enseñar es a correr. A ese paciente tengo que enseñarle a que coma mejor. A ese paciente tengo que enseñarle que haga menos ejercicio.
El tratamiento de la diabetes no es dar medicación. El tratamiento de la diabetes es cumplir metas. ¿Con qué? Con lo menos de medicación que yo pueda. Perfecto, Doc. Felicitaciones por su charla, la verdad, bastante completa y nos deja ver otra perspectiva de la diabetes. Y bueno, espero que esto nos haya servido a todos para intentar ver las diferentes formas en las que podemos tanto prevenir, tratar y sobre todo manejar adecuadamente un paciente diabético.